Reciban un cordial saludo, estudiantes de cálculo diferencial. El tema que nos falta trabajar es la derivación implícita y la derivación de orden superior. Entonces, para pues explicarles, digamos, como la forma más didáctica puede ser, eh, quise hacer una serie de pasos pues para que los tengan en cuenta en cada uno de sus ejercicios y de esa forma pues no van a tener problemas con estos ejercicios. Entonces, ¿en qué consiste la derivación implícita? Eh, cuando una función es explícita y cuando una función es implícita. Si nosotros tenemos y igual a x a la 5 más 2x cuadrado, nosotros sabemos que es una función explícita, ¿sí? Porque nosotros sabemos quién es y estamos definiendo y en función de nuestra variable independiente. Ya sabíamos que la variable dependiente siempre es y la variable independiente es x. Entonces, ¿qué es una función implícita? Es cuando están las dos unidas, ¿sí? Entonces no sabemos ni quién es x ni quién es y. Tenemos las dos variables ahí. Entonces, el mejor ejemplo es y menos x a la 5 menos 2x cuadrado igual a 0. Entonces, digamos, así van a ser los ejercicios que tienen en sus actividades en el punto que dice derivación implícita. Entonces, ¿qué se hace cuando tenemos? Primero observamos qué funciones tenemos. Entonces, este es un ejemplo sencillo que lo vamos a hacer despacio con la idea de tener, digamos, los tres pasos eh, claros de qué se hace al respecto, pues para poder llegar a lo que nosotros les solicitamos a ustedes en la guía. Entonces, tenemos la función y menos x al cubo y cuadrado menos 2x igual a e a la y. Entonces, tenemos función de x y y. ¿Qué tenemos que determinar? Tenemos que determinar de y de x. ¿No? Entonces, nos dicen el paso número 1 para ello es derivamos todos los términos presentes, incluyendo variables x y y. ¿Sí? O sea, derivamos todo lo que vemos, pero ¿cómo hacemos esa derivación? Pues aplicando todas las reglas que vimos anteriormente. Que si tenemos un producto, pues derivamos como un producto. Si tenemos un exponente, como un exponente. Si tenemos un cociente, pues aplicamos la regla del cociente. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que cuando derivemos la variable y, tenemos que colocar y'. Y' equivale a tener de y de x, pero entonces para hacerlo de una forma más sencilla y práctica, colocamos y'. Entonces dice, la variable y representa en sí una función. Siempre que derivemos una variable y, deberá ser multiplicada por el símbolo y'. Entonces, vamos en nuestro primer paso. Vamos a derivar a y. Entonces, ¿cuál es la derivada de y? Es 1, ¿sí? O sea, aplicamos lo mismo que veíamos en x. La derivada de y es 1, ¿por qué? Porque tiene exponente 1. Bajamos el 1 y restamos 1. Queda 1 por y a la 0. ¿Qué es 1? Pero como nos dicen, siempre que derivemos y, coloquemos y', entonces nos queda 1 por y', menos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un producto de dos funciones, ¿cierto? O sea, no podemos ver nosotros el solo exponente, debemos ver primero digamos, la operación que está entre las dos funciones. Entonces, aplicamos la regla del producto. ¿Qué nos dice la regla del producto? La derivada de nuestra primera función, que es 3x cuadrado, por nuestra segunda función, más, eso sí tenemos que tratar de que donde haya derivadas, operaciones con derivadas, dejar todo en un paréntesis, pues para saber cómo afectan estos signos a esas operaciones. Más mi primera función, que es x al cubo, por la derivada de mi segunda función, pero mi segunda función tiene y. Entonces va a ser 2y por y'. Cerramos paréntesis. La derivada de 2x es la derivada de una constante por una función, que es 2. Esto va a ser igual a la derivada de e a la y. ¿Cuál es la derivada de la función exponencial? Vamos a nuestra tabla y vemos que es e a la y por y' porque es una función en y. Ahora nos dice, simplificamos todos los paréntesis y signos de los términos presentes. Entonces, ¿qué debemos hacer?
Este paréntesis está antepuesto por un signo negativo, entonces disolvemos el paréntesis y efectuamos el cambio de signos, ¿no? Siempre que hay un signo negativo antes de un paréntesis, todos los términos dentro del paréntesis cambian. Entonces nos queda y' menos 3x cuadrado y cuadrado menos, multiplicamos 2x al cubo y por y', menos 2 va a ser igual a e a la y por y'. Luego nos dice paso 3. Procedemos a despejar el término y' pasando al primer miembro. Es decir, vamos a colocar al lado izquierdo todas las funciones que estén acompañadas de y' y al lado derecho todas las funciones que no estén con y'. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos y' menos 3x cuadrado y cuadrado menos 2x al cubo y por y', menos 2 igual a la y por y'. Y' está a este lado, dejamos este, menos 2xy por y', este está sumando, pasa a este lado a restar, menos c a la y por y' es igual, este está restando, pasa al otro lado a sumar 3x cuadrado y cuadrado, menos 2 está restando, al otro lado me pasa positivo. ¿Listo? Es como el despejar ecuaciones en álgebra y en los temas vistos en álgebra. Paso cuarto, factorizamos el término y'. Entonces, como este lo tiene, este término lo tiene, este término lo tiene, factorizamos y'. Y' es factor de 1 menos 2x al cubo y menos y igual a 3x cuadrado más y cuadrado más 2. Finalmente despejamos quién es y'. Esto es igual a 3x cuadrado y cuadrado más 2. Esto que está multiplicando pasa a dividir 1 menos 2x al cubo y menos c a la y. Esta es la derivación implícita y tener y' es equivalente a tener de y de x. Veamos este otro ejercicio. Tenemos x cuadrado más xy más y5 igual a 3. ¿Qué es lo primero que hacemos? Derivamos. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de x por y es la derivada de un producto, que equivale a la derivada de x por la derivada de y, que es 1, y ya sabemos que le colocamos y', más la derivada de y, más mi función y por la derivada de x, que es 1, más, ¿cuál es la derivada de y a la 5? Bajamos el exponente, 5y, restamos en 1, como es mi variable y, colocamos y', esto es igual a la derivada de 3, que es 0. Listo. Ahora pasamos las y, lo que esté con y' para el lado izquierdo y los otros términos para el lado derecho. Nos queda xy' más 5y a la 4y', esto es igual. Este está sumando, pasa al otro lado a restar. Esta está sumando y pasa al otro lado a restar. Factorizamos y', nos queda x más 5y a la 4 factor de y', que es igual a menos 2x menos y. Y esto que está multiplicando pasa a dividir, nos queda menos 2x más y factor de x más 5y a la 4. Finalmente, la derivada de orden superior, lo alcanzamos a ver en este video, es básicamente dependiendo de el número de comillas que tengamos acá, es derivar una o varias veces la misma función. ¿Listo? Entonces, si tengo esta función f de x igual a x al cubo más 4x cuadrado menos 2x más 5, ¿cuál es la derivada de esa función? 3x cuadrado más 8x menos 2 más 0. Mi segunda derivada es derivar de nuevo esa función que me quedó. ¿Sí? Entonces, bajo mi exponente, son 6x, más la derivada de 8x, que es 8. O sea, esa es mi segunda derivada. Podemos sacar tercera derivada. ¿Cuál sería la tercera derivada? Pues la derivada de 6x es 6. La cuarta derivada, la derivada de una constante es 0 y así sucesivamente. Eso es lo que tienen que hacer en el quinto ejercicio de la actividad. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de derivada de orden superior.
aplicando la regla de la cadena. Es importante que vayan mezclando cada uno de los conceptos adquiridos porque en los ejercicios se pueden ir presentando todos, ¿sí? Entonces es importante tenerlos claros y por ello les digo es fundamental imprimir una muy buena tabla de derivadas. Bueno, ¿cuál es la derivada de seno de 3x? La primera derivada, entonces es coseno de 3x por mi derivada interna. La segunda derivada, entonces va a ser la derivada de 9 coseno de x. La derivada es menos 9 seno de 3x. ¿Cuál es la tercera derivada? Entonces va a ser menos 9 coseno de 3x por la derivada interna que es 3. Al multiplicarlos me queda menos 27 coseno de 3x. La cuarta derivada va a ser 27 seno de 3x por la derivada interna que es 3, me queda 81 seno de 3x. ¿Sí? Este otro ejercicio. Entonces, tenemos y igual a 3at a la 4 menos e a la 2t. Esta es la función exponencial. ¿Sí? Nos dicen, derive la primera derivada de esa función. Entonces, la tomamos como un exponente, 4 por 3, 12at al cubo, menos, ¿cuál es la derivada de e a la 2t? Es la misma derivada por la derivada interna de 2t, que es 2. Entonces nos queda 12at al cubo menos 2e a la 2t. ¿Cuál es mi segunda derivada? Volvemos a bajar el exponente, me queda 36at al cuadrado menos 2e a la 2t es la misma derivada, pero por su derivada interna de nuevo me queda menos 4e a la 2t. Y la tercera derivada, bajo mi exponente, que es 72at, menos, es la misma, 4e a la 2t por mi derivada interna, entonces me queda 8e a la 2t. Digamos, hasta y sería, aquí hay un último ejercicio que les puede estar sirviendo, que es y igual a seno de 3 a la x 3 por x a la 4. Entonces, ¿cuál es la primera derivada? Pues la derivada del seno es el coseno, ¿cierto? Por su derivada interna, que es 12x al cubo. Ahora, la segunda derivada. Entonces, la derivada, esto ya es un producto, ¿cierto? Entonces, ya no se puede ver como antes, se debe ver como un producto. Entonces, la derivada del primero, que es menos seno 3x a la 4 por su derivada interna, en esa, por 12x al cubo, que es su función, más mi primera función, coseno de 3x a la 4, por la derivada de mi segunda función, que es 36x al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí se opera y este es nuestro resultado. Entonces, lo importante, queridos estudiantes, es que tomen manos a la obra, ¿sí? Que es importante, que inicien con cada uno de sus ejercicios, que empiecen a observar, que si hay alguna duda, por favor, escriban al correo, no ha llegado ningún correo y es importante que ya aborden esta actividad porque de lo contrario, pues los resultados no van a ser los mejores. Muy amables.